hermanos. Nos ubicamos entonces, por favor, en la lección número 2, página 8. Dice, la verdad que nos libera. ¿Quién es la verdad, mis hermanos? ¿Y qué más es la verdad? La palabra del Señor. Entonces, veo que sí estudiaron mis hermanos. Así es, mi hermanita. Vamos a revisar un momentico el cuadrito que tenemos ahí, empezando la página, y vamos a contestar estas preguntitas que aparecen aquí. Dice la primera pregunta. Bueno, dice, escriba falso o verdadero. La primera pregunta dice, la mayoría de los cristianos son maduros y es difícil engañarlos con ideas falsas. ¿Eso es verdadero o eso es falso? ¿Y por qué dicen ustedes que eso es falso? Porque es verdad, ¿cierto? Vamos a revisar, hermanito, unas citas de la palabra. Vamos a ir a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4. Y vamos a ubicarnos allí en el versículo, vamos a leerlo desde el 1, para que entendamos el contexto de lo que está diciendo el apóstol aquí. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Un mandamiento, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? O sea, ¿por qué este mandamiento? Ahí lo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Mira este texto de la palabra, mis hermanos, que nos ayuda a entender esta pregunta. La pregunta dice que la mayoría de los cristianos son maduros y que es difícil engañarlos con ideas falsas. Sabemos que esa afirmación es falsa. ¿Por qué? Precisamente por lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo. Él está diciendo acá en el capítulo 4, le está haciendo un encargo riguroso. Le está diciendo a Timoteo, Timoteo, usted debe de encargarse con toda solicitud, con toda prontitud, con todo el corazón de algo muy importante. ¿Qué será? Te encarezco delante de Dios. Y también dice del Señor Jesucristo. O sea, delante de los dos. Quienes juzgarán a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Que prediques la palabra. O sea, hay una necesidad urgente, mis hermanos, de que la palabra de Dios sea predicada con fidelidad, como está escrita, como es la verdad. ¿Por qué? Dice, porque vendrá tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina. Resulta de que el apóstol San Pablo en su tiempo tuvo que batallar con muchas falsas doctrinas. O sea, habían muchos, incluso desde la época del Señor, de la época de los apóstoles, que ya estaban enseñando falsas doctrinas. Entonces, acordémonos de una cosa muy importante. Cuando el Señor vino a la tierra, cuando el Señor pisó esta tierra, digamos que la cultura que predominaba en toda la tierra conocida de ese tiempo era la cultura, podríamos decirlo, helenista, o sea, la cultura de los griegos y de los romanos, que esa era una cultura cargada de ¿qué? De mitología, de dioses paganos, de una cantidad de tradiciones y de cosas que son incluso demoníacas, o sea, que tienen su origen en el mismo diablo, porque eso viene, las raíces de eso se remontan a Babilonia. Babilonia se conoce como la madre de todas las rameras, y allá viene la raíz de todas esas ideologías, de toda esa mitología y de todas esas cosas que se fueron inventando luego con los egipcios, con los asirios, con todos estos pueblos, incluyendo a los griegos y a los romanos. Entonces, en el tiempo que el Señor pisó la tierra, esa era la cultura que predominaba. Entonces, la adoración al emperador,
porque en ese tiempo los romanos dominaban y en todos los pueblos tenían que adorar al emperador romano. Pero aparte de eso estaban todos los dioses que ellos adoraban. La mitología romana y griega es un abanico muy amplio, muy grande de dioses y divinidades, que Zeus, que Júpiter, que Mercurio, por ahí aparecen esas mitologías de Hércules, Ulises, todo eso, toda esa cantidad de cosas. Todo eso se manejaba en esa época. Y aparte de eso estaban también, pues precisamente dentro de Israel, los fariseos, los saduceos y todos estos grupos que tenían la ley pero no la obedecían, pero querían que imponerla sobre el pueblo. Entonces habían filosofías de afuera, pero también habían cosas de dentro. Entonces era una amalgama de cosas, una cantidad de cosas con las que tenía que luchar o tuvieron que luchar los primeros discípulos, los apóstoles, los que empezaron a enseñar la palabra de Dios. Entonces era tratar de, con la ayuda de Dios, de introducir la verdad en medio de un mundo cargado de mentiras, ¿cierto? De filosofías y de engaños. Entonces no fue fácil y a Timoteo tampoco le tocó fácil. Y por eso el apóstol San Pablo le dice a él que él debía predicar la palabra, que debía insistir a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. Y cuando habla de esos tiempos que vendrían donde no se sufriría la sana doctrina, podríamos nosotros decir, mirando este versículo, que nosotros estamos de pronto en el punto más alto de esta degeneración doctrinal. Porque mire, han pasado siglos y siglos y han habido miles de doctrinas erróneas, pero yo creo que no hay un punto más elevado de la degeneración en la enseñanza que el punto en el que estamos nosotros, donde muchos hombres incluso se han atrevido a afirmar que ellos mismos son el Señor Jesucristo. O sea, eso es una cosa terrible. Personas diciendo que ellos mismos son ¿qué? El Señor ya encarnado, el Señor aquí en la tierra. Muchos lo están haciendo en muchas partes del mundo, incluso hasta en Israel. Eso es delicado, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y mire esto, sino que teniendo comezón de oír, porque eso es lo que tienen muchas personas. Las personas muchas veces no tienen sed de Dios. O sea, no tienen sed de Dios, pero tienen es como una comezón de oír. O sea, como un deseo de que se les satisfaga la curiosidad, una comezón de oír. Entonces, ¿qué van a hacer? Dice que se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cada persona acomodándose en el lugar donde estén de acuerdo con él, donde practiquen su ideología, y cada persona tiene donde acomodarse. El diablo es tan astuto que conoce, que mira más o menos la humanidad y sabe la inclinación del corazón del ser humano y a cada uno lo va ubicando donde lo tenga que ubicar. Por eso hay tantas ideologías, porque uno lo podría pensar, ¿y por qué no está simplemente la iglesia cristiana y luego una sola cosa afuera, una sola ideología, un solo pensamiento torcido afuera? No, es la iglesia de Dios, la iglesia cristiana, la que guarda la sana doctrina, pero afuera hay una amalgama de cosas. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano, unos se inclinan a una cosa, otros se inclinan a otra, unos son dados al dinero, otros son dados a la fama y al poder, otros son dados a una serie de cosas, incluso al mismo satanismo. Entonces Satanás tiene una amalgama de cosas para poder atraer, es el gancho para atraer a muchas personas, porque todas las personas afuera tampoco piensan igual. Entonces es una amalgama de cosas, dice que se van a amontonar maestros, o sea, las personas mismas van a buscar maestros del error, pero también van a abundar los maestros del error, dispuestos. Por ejemplo, hay lugares donde tranquilamente se predica de que Dios acepta el pecado, que el pecado ya no existe, que con esta carne podemos hacer lo que querramos, y hay miles de personas siguiendo esto. Entonces, son ideologías del diablo y que están engañando a las personas. Dice que se van a amontonar y dice que van a apartar de la verdad el oído y se van a volver ¿a qué? A las fábulas. Entonces mire que Pablo le exhorta a Timoteo para que predique fielmente la palabra, porque van a ser muchos. Contestando un poquito la pregunta, son muchos las personas que están enredadas en estas falsas doctrinas. No son pocos, son muchos.
Entonces no podemos decir que todos los cristianos son maduros y que es difícil les engañarlos, porque aún hay personas que estando en las iglesias de sana doctrina, terminan retirándose de las iglesias de sana doctrina y usted los ve nuevamente ¿en dónde? En las doctrinas del error. Parecería increíble que una persona habiendo escuchado la verdad de la palabra de Dios en una iglesia cristiana de sana doctrina, encontrársela a uno después y que le diga a uno que está metida otra vez en el catolicismo. Y se parece increíble, o en otras doctrinas, que sabe uno que están erradas. Entonces, hay que poner mucho cuidado con esto. El apóstol San Pedro también lanza una advertencia. Miren, segunda de Pedro, mire lo que dice. Segunda carta del apóstol San Pedro. Aquí en el capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 1. Este texto lo estuvimos mirando hace 8 días también. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice, como habrá entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea que el método que ellos utilizan muchas veces es un método que encubierto. Por eso, hermanitos, yo les digo a ustedes, hay una enorme responsabilidad de la iglesia de Dios en cada uno de nosotros, de filtrar todo mensaje que escuchamos. Por ejemplo, aquí puede pararse un predicador, puedo estar yo parado, cualquiera de los que enseñamos aquí la palabra. Y es probable que en algún momento nosotros nos equivoquemos, porque uno puede equivocarse al enseñar la palabra de Dios. Qué bueno cuando la iglesia está atenta, para no permitir que un error se quede simplemente y que los otros lo absorban y que no haya ningún correctivo. Uno debe ser muy cuidadoso con esto. Pero en cuanto a los falsos maestros, dice que ellos lo que tratan de hacer es como camuflar su pensamiento. Es muy parecido a lo que está haciendo la Reforma. ¿Qué hace la Reforma? La Reforma lo que hace es introducirse dentro de las iglesias cristianas y de una manera muy sutil, de una manera casi que imperceptible, van lanzando sus ideas, poco a poco, hasta que finalmente terminan dando ¿qué? Su mensaje y su doctrina y terminan dividiendo la iglesia del Señor, terminan arrastrando a las personas que están caminando con el Señor, porque el problema es que no todos los cristianos son maduros, no todos son maduros. Y al faltar esa madurez espiritual, esa consolidación espiritual, esa firmeza espiritual, es fácil que una persona o un maestro que tenga mucha elocuencia pueda arrastrar a estas personas para afuera. Y eso se está viendo. Por ejemplo, así es como trabaja la Reforma. Mire, la Reforma no se introduce, por ejemplo, estoy hablando de la Reforma calvinista. La Reforma calvinista no está en la calle buscando a los perdidos, está es en las iglesias arrastrando a los cristianos hacia afuera. Y si usted mira todos esos lugares reformados hoy en día y analiza las personas que están allí, se van a dar cuenta que son personas que salieron de las iglesias. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso y pararse firme en la doctrina que ha creído. El apóstol dice que ellos van a introducir encubiertamente, dice, herejías destructoras. Y aún, dice, llegarán a negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y mire esta parte, y muchos, ahí no dice que pocos, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces aquí no dice que son pocos los que serán engañados, ahí dice que son muchos los que van a seguir a estos maestros del error. Y por eso tenemos afuera congregaciones tan inmensas de grandes, siguiendo a los maestros del error. La Biblia ya lo ha profetizado, dice que son muchos los que los van a seguir. Con tristeza hay que decirlo, pero son muchos. Entonces, contestando esa pregunta, la mayoría de los cristianos son maduros y es difícil engañarlos con ideas falsas. Desafortunadamente no es así, eso es falso. La segunda pregunta que aparece en el recuadro, vamos a mirarla. Dice la palabra, bienvenidos, Dios les bendiga. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Eso es verdadero. ¿Por qué será eso verdadero? ¿Quién tiene algo ahí? ¿Quién amplió un poquito esa respuesta?
El que practica el pecado es esclavo del pecado. Exactamente, el pecado va ascendiendo, como dice el hermano, puede ir ascendiendo. Y la clave de la pregunta acá es porque la pregunta, ahí no dice el que peca, sino el que practica el pecado. Esa palabra es importante. Y cuando ustedes van, por ejemplo, a una carta como Primera de Juan aclara, o sea, nos da mucha claridad que hay una diferencia entre el hermano que peca y la persona que practica el pecado. Son dos cosas diferentes. El que peca, pues todos pecamos. O sea, un cristiano puede pecar porque estamos en una carne, somos débiles y todos los días le fallamos al Señor. Por eso la Escritura dice, ahí en Primera de Juan, dice, estas cosas les escribo para que no pequéis, en el capítulo 2. Pero si alguno hubiere pecado, ahí no dice, pero si alguno practica el pecado, no. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero también dice Primera de Juan, vamos a leerlo, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y mire lo que dice el versículo 8 y 9. Primera de Juan 3, del 8 al 9. Y esto es delicado, mire lo que dice. El que practica el pecado es ¿de quién? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿no qué? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vamos a analizar un poquito este texto, hermano, que es muy importante. Primero está diciendo, el que practica el pecado es del diablo. O sea, estrictamente la persona que vive en la práctica del pecado es un hijo del diablo. Una persona que está sumergida en, en cualquier forma de pecado. Cualquier forma de pecado. Esa persona está siendo controlada ¿por quién? Por Satanás. Pertenece a la familia de Satanás. Si es una persona habituada al robo, al adulterio, a la idolatría, a cualquier cosa de esas, esa persona dice la Biblia que es de quién, es del diablo, porque está en la práctica continua de ese pecado. O sea, no es una cosa esporádica, sino que es una cosa habitual, es una práctica continua, como lo que nos decía Daniel acá, como alguien que empieza con un robo pequeño y va escalando hasta que termina robándose un banco. Entonces es una práctica continua. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. O sea, la persona que practica el pecado lo que está haciendo es siguiendo el modelo y el ejemplo y el deseo de quién? De Satanás. Está siguiendo el camino de él. Porque el diablo peca desde el principio. Y luego dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces una persona que se dice hijo de Dios no puede estar en la práctica del pecado, porque el Señor apareció precisamente para deshacer las obras del diablo. Si el Señor apareció para deshacer las obras del diablo, quiere decir que Dios tampoco se va a agradar con una persona que está haciendo las obras del diablo. Si no se agrada con él, mucho menos con una persona que practica el pecado. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, toda persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, que ha recibido a Cristo en su corazón, una característica de un hijo de Dios es que no, dice aquí, practica el pecado. ¿Por qué no lo practica? Ahí lo dice. Correcto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, o sea, no vive en la práctica habitual y constante del pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? Aquí. ¿Qué es lo que Dios ha hecho morar aquí?
el que nace del agua y el espíritu. ¿Qué es lo que Dios ha hecho morar acá dentro de nosotros? La palabra y el espíritu. La palabra y el espíritu. Una persona que está llena de la palabra de Dios y del espíritu de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios lo guarda. El espíritu de Dios es el que frena el pecado, que detiene el pecado. Y la palabra de Dios, ¿qué dice en el Salmo 119? En mi corazón he guardado, ¿qué? Tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Entonces la simiente de Dios, ¿qué? Le guarda. Hermano, si usted está frente al pecado, si yo estoy frente al pecado, si nosotros estamos frente al pecado y lo tenemos ahí a la mano y no sentimos que hay como un freno, preocupémonos por eso, preocupémonos por eso. Si no sentimos que llega a nuestra mente un texto de la palabra de Dios, que hay una fuerza que nos está desde adentro, así como una voz interna, la voz del Espíritu de Dios, preocupémonos por eso. Porque la simiente de Dios guarda a los hijos de Dios para que no practiquemos el pecado. Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, hay que poner mucho cuidado con esto. Y con el pecado nosotros no podemos jugar. La persona que si se pone a jugar con el pecado, el que juega con candela, se quema, se quema. Entonces, el que practica el pecado es del diablo. San Juan 8:34. Vamos a mirar este texto también. San Juan capítulo 8, versículo 34. Mira lo que dice. Dice la palabra, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué es un esclavo? ¿Qué es un esclavo? Pero pensemos en la palabra esclavo. Eso, ¿qué es un esclavo? Esa palabra que dice la hermanita Luceleni. Mire, un esclavo es una persona que está sometida. ¿Bajo qué? Bajo la autoridad de otro. O sea, que tiene que estar sometido bajo la autoridad de otro. ¿Qué pasaba con los esclavos en la antigüedad? Que eso me parece a mí que era una práctica terrible. Mire la esclavitud en el tiempo pasado. Tomaban a los esclavos, yo por ahí vi un documental, eh, iban unos escuadrones de criminales, los llamo yo, a África, a perseguir a estas personitas allá en África. Los capturaban como capturando un animal. Así los capturaban, los metían en unas jaulas. Luego los metían en unas embarcaciones, los trasladaban por el mar y muchas de estas personas morían en el mar. Morían en esos viajes tan largos. Los tiraban al mar los cuerpos. Y los que lograban llegar con vida a la costa, los vendían. Los vendían en los mercados de esclavos. Los que compraban estos esclavos tenían la potestad sobre ellos. Un esclavo no tenía ningún derecho, no podía opinar nada. Simplemente tenía que someterse a lo que el amo le dijera, en las condiciones que el amo quisiera. Cuando una persona se somete al pecado, hermanita Isabel, correcto. Mire que ese texto es tan importante. Entonces, cuando una persona se somete al pecado, ¿es esclava de qué? Es esclava del pecado. Está sometida bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Y detrás del pecado está ¿quién? Satanás. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dice acá que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, está sometido por una fuerza que lo está controlando, o sea, que lo está sometiendo, que lo está dominando. Y el pasaje que leyó la hermanita en Romanos es muy diciente, es muy significativo, porque ese pasaje dice que si uno se somete a alguien como esclavo es para obedecerle, sea del pecado para muerte o sea de quién, o sea Dios
para vida, ¿cierto? Para justicia. Ahora vamos a continuar acá, mis hermanos. Mire la pregunta número 3. La Biblia nos hace libres porque enseña la verdad. Eso es verdadero, ¿cierto? Y no vamos a ahondar mucho en esto porque está aquí dentro de la lección. ¿Quién iba a decir algo? Bueno, vamos a continuar. La verdad que nos libera. Diariamente somos bombardeados por creencias populares. ¿A quién vamos a creerle? Todos quieren dirigir nuestras vidas. Por esto es urgente saber distinguir entre las voces de la verdad y el clamor de la falsedad. Mire, aquí hay algo en este enunciado que es llamativo. Dice, todos quieren dirigir nuestras vidas. Básicamente, muchos de los líderes que hay en la tierra y de los líderes que están torcidos, ¿cuál es uno de los objetivos de un líder? De estos líderes que están liderando masas, tantas gentes, es someter a las personas. O sea, uno de los objetivos de estos líderes es que mantener a las personas manipuladas, o sea, someterlas. No es llevarlos a una libertad en Cristo Jesús, es simplemente someterlos a una esclavitud para seguir sus propias ideologías, sus propios pensamientos, sus propias doctrinas. Y Dios nos advierte en cuanto a esto. Primera de Juan capítulo 2. Vamos un momentico a mirar unos versículos. Nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Mire primera de Juan. Primera carta de Juan. Vamos al capítulo 2 y vamos a mirar el versículo 18. Dice el apóstol San Juan acá, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido pocos, muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mire esta parte, mis hermanitos. ¿Hace cuánto que se escribió este versículo más o menos? Bueno, digamos que San Juan fue de los últimos escritores de la Biblia, que haya escrito un poquito antes del año 100 antes de Cristo. Bueno, quiere decir que estamos casi por 2000 años que se escribió este texto de la palabra. Y mire lo que dijo el apóstol, hijitos, ya es que el último tiempo. Mire que lo escribió Juan hace 2000 años atrás, ya es el último tiempo. ¿Qué podemos decir nosotros hoy? Que estamos realmente en el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Hermanos, en la tierra se han levantado varios personajes que perfectamente hubieran podido ser el anticristo. Perfectamente hubieran podido ser el anticristo. Por ejemplo, un Hitler, sí, como dice el hermano, un Hitler. Él pretendía dominar la tierra, un Napoleón, un Carlomagno. Han habido varios que han querido como unificar toda la tierra con un solo liderazgo, porque esta idea del anticristo, esto es antiguo. Es más, esto se remonta incluso antes del Señor Jesucristo. ¿Acaso no vieron, esa no era la idea, por ejemplo, de los babilonios con Nabucodonosor, por ejemplo, de los griegos con Alejandro Magno? O sea, unificar toda la tierra con un solo liderazgo, una sola religión. Y los dictadores tienen en mente ese pensamiento. Entonces, eso no es nuevo. Pero en nuestros días y mire lo que está pasando en la tierra en este momento. Uno mira las noticias y ¿qué se da uno cuenta? ¿Qué es lo que hay en el corazón de estos líderes mundiales? Corea del Norte, Rusia, China, Estados Unidos. O sea, ¿qué pretende cada líder de estos? Tener el control, ¿qué? Tener el control de todas las cosas. Por ejemplo, usted ve noticias de la China, el presidente, el que gobierna, que es como un dictador. ¿Qué será lo que hay en el corazón de ese hombre, más o menos viendo lo que él habla? Él quiere el control de la tierra. Él quiere el dominio de todo el comercio, de todo el dinero, de todo lo que se mueva. Entonces van extendiendo sus tentáculos por toda la tierra. Lo mismo hace Estados Unidos, lo mismo hace Rusia. O sea, son líderes que quieren apoderarse del control de toda la tierra. Y hay cosas que están ahí como escondidas bajo el tapete que uno no las está viendo. Pero por ejemplo en Suiza hay un foro que se llama el Foro de Davos.
No sé si ustedes lo han ido a nombrar. En ese foro de Davos, mis hermanos, es digamos que es un grupo de los grandes potentes de la tierra, de los ricos de la tierra, que tienen el control sobre todo el imperio de la salud, de los fármacos, de los medicamentos, de la educación. O sea, ahí están las cabezas que dictan lo que cada país tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, esa ideología de género, por ponerles un pequeño ejemplo, ¿de dónde surge la ideología de género? Pues surge de allá. Y luego ellos inyectan eso por toda la tierra. Entonces, todos los líderes de la tierra tienen que copiarle allá. Entonces, hermanos, este espíritu del anticristo, esto está prácticamente ahora ya, digamos que al borde, porque ya hay personajes que podrían perfectamente ser anticristo sobre la tierra en este momento, como están las cosas. Ahora mire el versículo 19. Mire, este versículo es sorprendente. Mire lo que dice. Dice que esos anticristos, ¿de dónde salieron? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Yo creo que no hay una persona que le pueda hacer más daño al cristianismo como una persona que en algún momento haya levantado las banderas del cristianismo. O sea, una persona que haya estado metida dentro del pueblo cristiano, pero que no era cristiano, pero sin embargo estaba metido en las filas del pueblo cristiano. No hay una persona que le haga más daño al cristianismo que esa persona, porque esa persona se convierte en un apóstata. Y ese apóstata lo que hace es llevar a muchos a blasfemar el nombre de Dios, la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque toma las verdades que ya conocía y las tuerce. O sea, tuerce esas verdades. Y aquí les quiero decir algo muy importante, hermanos. Miren, mucho cuidado, porque en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, estamos llenos de apóstatas, llenos, predicadores, cantantes, líderes. Mucho cuidado con eso. A veces las personas me han dicho a mí que de pronto uno es muy extremista, o muy fanático, muy lunático, lo que sea. Pero hermanos, uno tiene que poner cuidado, mucho cuidado. Para mí una persona que tuerza la palabra de Dios no es digna de que yo la escuche. O sea, no es digna de que yo la escuche. Así en otro tiempo haya enseñado muy bien, pero si está torciendo la palabra de Dios, hermanitos, la palabra del Señor dice, ni aun comáis con él, dice la palabra de Dios. Hay que poner mucho cuidado. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, hermanitos, Dios a nosotros nos ha dado todo lo que necesitamos para mantenernos en la verdad. Si un cristiano no permanece en la verdad, no es porque Dios no le haya dado las herramientas, los medios para que se mantenga, sino porque nos podemos descuidar. Un cristiano descuidado se puede resbalar. Un cristiano descuidado puede incluso terminar abrazando una doctrina errónea. Nosotros debemos ser juiciosos. Tenemos la unción, dice aquí, que es el Espíritu Santo de Dios, y tenemos la palabra. Entonces no tenemos ninguna excusa, mis hermanos, más adelante para decir que estamos abrazando una doctrina del error. No hay ninguna excusa para eso, porque tenemos el Espíritu y tenemos la palabra de Dios. Debemos procurar una muy buena comunión con Dios, con el Espíritu de Dios, viviendo en santidad, viviendo para el Señor, pero también una muy buena comunión con la palabra de Dios, amándola, creyéndola, obedeciéndola, que es lo más importante, porque la meta, gracias hermanita, la meta no es llenarnos de conocimiento. Mire, es mucho mejor un hermanito que conoce poquito de la palabra, pero lo vive, lo practica, que una persona llena de conocimiento que no vive la palabra de Dios. O sea, es mucho mejor saber poquito y practicar que saber mucho y no practicar. Porque el que sabe mucho simplemente es para envanecerse. Dice la palabra que la letra ¿qué? Mata. La letra mata. Eso. Primera de Juan 4. Vamos ahí a Primera de Juan 4.
Oiga, el tiempo se va. Primera de Juan capítulo 4. Dice la palabra aquí. Amados, mire que esta recomendación es para nosotros. Amados, primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos de nosotros hacemos este ejercicio? Esto es un mandamiento. Esto es un mandamiento. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, les voy a lanzar esta pregunta. ¿Cómo podemos nosotros probar si un espíritu es de Dios o no es de Dios? Dos cosas muy importantes. Lo dice el hermanito Álvaro, por la palabra, y lo dice la hermana Luceleni, o por la hermanita Miriam, por lo que viven. Una persona, mire, ¿cómo se prueba una persona si es de Dios o no es de Dios? Primero se prueba por su carácter, su testimonio, su vida, si realmente es transparente delante de Dios, si no está predicando una cosa y viviendo otra, pero también por su mensaje. Y aquí es donde nosotros debemos ser muy juiciosos. Yo se los decía hace 8 días acá. No todo el que se para en un púlpito, no todo el que sale por internet, abriendo la Biblia, leyendo la Biblia, exponiendo la Biblia, está diciendo la verdad. Porque el diablo también usa la Biblia. ¿Ustedes creen que el diablo no conoce la Biblia, mis hermanos? Miren, el diablo sabe todo lo que Dios ha dicho. ¿Acaso no torció el mensaje de Dios desde el huerto del Edén? O sea, él es astuto, él es muy astuto. Y acordémonos que la palabra del Señor dice que él se disfraza como un ángel de ¿qué? De luz. Dice, así que no es maravilla si sus ministros también se disfrazan como ángeles de luz. Entonces, lo que hace el diablo es desvirtuar las verdades de Dios de una manera sutil. Mire, una coma que le cambia la Biblia, una, una, una simple coma que le mueva la Biblia, ya está modificando la palabra de Dios, ya lo está haciendo. Por ejemplo, ese cambio sutil que hacen en San Juan 1:1, donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así lo dice la Biblia. Pero usted coge otra versión, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Mire, ese un que le introducen ahí cambia totalmente, completamente lo que la Biblia está diciendo. Entonces una coma, un pequeño artículo que se le cambia a la Biblia, ya modifica totalmente lo que la Biblia está diciendo. Hermanitos, nosotros a veces nos falta mucho juicio, mucho juicio. Raúl. Bueno, eso de parte de uno, pero cuando uno recibe de otros, uno debe probar los espíritus si son de Dios. Y por eso yo les decía hace 8 días a mis hermanos que mucho cuidado con los predicadores que escuchamos por internet. Mucho cuidado. Mire, algunos de ellos en otro tiempo predicaban correctamente el evangelio. En otro tiempo lo hicieron. Pero muchos de ellos se han desviado y se han vuelto a la apostasía. Mucho cuidado, mis hermanos. Hay que filtrar muy bien qué tipo de predicadores estamos escuchando, porque hay muy buenos maestros de la Biblia, excelentes expositores de la palabra de Dios, que enseñan la palabra de Dios por internet o por la radio, que son excelentes. Entonces uno debe estar muy atento. Hermanito Omar, ¿qué iba a decir?
Bueno, es que el texto que toma la hermanita Elizabeth, que está en Lucas 23, el Señor le dice al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si usted cambia la coma, entonces algunos dicen: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, simplemente cambiar la coma de lugar, pero no se sabe cuándo. Exactamente, una coma que usted la mueva. O sea, si usted dice, si yo le digo a usted, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, no es lo mismo que si yo le dijera a usted, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Son dos cosas muy diferentes. Porque si yo le estoy diciendo a usted, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, le estoy diciendo que hoy le estoy haciendo una promesa de que algún día estarás conmigo en el paraíso. No, el texto correcto fue lo que dijo el Señor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Exactamente. Se lo dijo al ladrón en la cruz. Entonces, exactamente. O sea que por eso la Biblia dice, la palabra del Señor dice, dijo el Señor Jesucristo, que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley sin que todo se cumpla. A veces uno es muy deportivo cuando lee la palabra de Dios. O sea, pasa así, muy rápido. Y uno tiene que ser juicioso. Yo escuchaba una vez un apóstata, y él tomó el texto cuando el Señor Jesucristo dijo unas palabras en Mateo, creo que fue en Mateo 24. El Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este apóstata dijo: mire lo que dice el texto. Ahí dice que el cielo y la tierra van a seguir, pero que la palabra va a terminar. O sea, torció totalmente lo que dice la palabra. Y toda la gente en ese auditorio: amén, amén, amén. Oiga, torció totalmente la palabra de Dios. Cuando el Señor dijo ahí que el cielo y la tierra iban a pasar, a terminar, a tener un fin, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y Él dijo todo lo contrario. Y toda la gente dijo: amén, amén, amén. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios, no estudiamos la palabra de Dios. Hermanitos, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay que poner mucho cuidado, hay que probar los espíritus. Y por eso, mis hermanitos, mire, yo les digo a ustedes, hay que hacer algo muy importante. Probar el espíritu es confrontarlo con lo que dice la palabra de Dios, en su carácter, en su testimonio y en su mensaje. O sea, es probarlo con la palabra de Dios, confrontarlo, como dice el hermano Álvaro y la hermana Miriam, confrontarlo con lo que dice la palabra de Dios. Mirar si lo que está predicando lo está viviendo y mirar si lo que está predicando es conforme a lo que dice la palabra de Dios. A veces pensamos: no, es que el estudio lo tienen que hacer son los que enseñan, los que tienen que profundizar en el estudio de la palabra es el que se para en el púlpito. No, hermanos, cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, cada uno de ustedes, jóvenes y adultos, todos tenemos la obligación de profundizar en la palabra de Dios, porque el día que yo me pare aquí y yo diga algo que no es correcto, ¿quién va a corregir eso, mis hermanos? Si ustedes no son juiciosos con el estudio de la palabra, pues ¿quién es el que me va a corregir? ¿Quién lo va a hacer? Recuerdo una vez que estaba enseñando en Bello, estaba dando un mensaje, creo que sobre el Espíritu Santo, y yo dije algo, y eso que yo dije fue incorrecto. Y fue una hermana la que se acercó y me dijo: hermano, después de que terminé, hermano, usted dijo una cosa que es incorrecta. Yo dije los frutos del Espíritu Santo, pero el texto no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu Santo. Y hay una diferencia entre decir frutos y decir fruto. Esa es una cosa muy diferente. Pues, hermanitos, ¿qué tiene que hacer uno? Pararse delante de los hermanos y hacer la corrección. Porque no es que a usted lo corrigieron, es que usted debe hacer la corrección en público, porque si usted lo dijo en público y todos captaron lo que usted dijo, usted tiene que hacer la corrección en público también. Hermanitos, una cosa que nosotros debemos aprender como cristianos y que nos cuesta
Nosotros tenemos que ser enseñables y nos cuesta. ¿A quién no le cuesta ser enseñable? ¿A quién le gusta que lo corrijan? A ver, levante la mano aquí al que le gusta que lo corrijan. A mí me gusta que me corrijan. No, esa no es la actitud correcta. ¿Qué iban a decir? Cuando es, mire, cuando se hace, mire, cuando se hace de la manera correcta. Mire, hay una manera correcta para exhortar. Hay una manera correcta de corregir. Siempre, mire, la base de toda corrección, de toda exhortación, de todo lo que se quiera, siempre será que el amor. El amor y qué más. Respeto, y hay algo muy importante. La verdad. La verdad. Porque si usted va a corregir algo es porque es verídico. O sea, porque es correcto lo que usted va a hacer. O sea, no es que yo voy a corregirle al hermano porque me parece que está equivocado. No es que, no es que me parezca, que estoy seguro de que está equivocado. Y lo puedo mirar con la palabra de Dios, porque la exhortación debe ser con la palabra de Dios. ¿Quién iba a decir algo acá? La hermanita iba a decir algo. Correctamente. Porque es que yo no corrijo al hermano pensando que yo soy superior al hermano. No, es porque yo también me puedo equivocar, hermano Oscar. Ah, no. Ese ya es una cosa extrema. Por aquí alguien me levantó la mano. ¿Quién fue el que levantó la mano, la manita Miriam? Exactamente. Bien, pues hermanita, compártalo. Ese pasaje, hermanitos, es, o sea, ojalá nosotros lo tuviéramos siempre presente. Porque es muy fácil nosotros señalar la falla del otro sin considerarnos nosotros mismos. Mire, toda corrección, toda exhortación que se hace, y más con la palabra de Dios, debe ser con humildad. O sea, considerándose uno primero. No como lo que el Señor le dijo a los fariseos. Ustedes echan de ver la pajita, el pequeño sucio que está en el ojo del otro, y no echan de ver la semejante viga que tienen en su propio ojo. Y el Señor les dice hipócritas, les dice hipócritas, ¿cierto? Vámonos a Judas un momentico. El tiempo se nos está escapando, vámonos a Judas. Tenemos todo el año, ¿cierto? No, este año no vamos a correr. Mire, Judas versículo 4. Judas tiene un solo capítulo. Mire esta parte, Judas 4. Porque algunos hombres han entrado como encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanitos, otra advertencia aquí, muy importante. No solamente debemos estar atentos a los que enseñan la palabra desde aquí, o a los maestros que escuchamos por una internet. Saben que hay otro peligro, que es una persona encubierta. Es muy probable que una persona encubierta no la van a ver ustedes parada aquí, en el púlpito enseñando, pero puede estar ahí, puede estar ahí. Mira, a nosotros ya nos ha pasado, nos pasó en Copacabana, nos pasó aquí, de estar un hermano predicando la palabra de Dios aquí, y esa persona ahí asentada, con la cabeza negando lo que el predicador está diciendo acá, y luego sembrando esa cizaña entre los hermanos.
diciendo, no, eso que está diciendo él es mentira. Nos pasó en Copacabana. Había un señor que empezó a asistir, él empezó a asistir a la congregación y bueno, un hombre parecía como sencillo, bueno, empezó a asistir. Pero resulta que él en el corazón, él es un pentecostal unitario, él es un pentecostal unitario. Pero alguna razón él no estaba cómodo allá con el grupo de él. Entonces estaba como buscando dónde acomodarse y llegó allá y se nos empezó a acomodar y bueno, inicialmente no veíamos nada raro, pero ya con el paso de los días empezamos a ver que cuando el predicador hablaba, por ejemplo, de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, él empezaba a coger grupitos. Si no, no, eso no es así. No, no, así no es. Jesús es Jesús y Jesús a veces es el Padre, a veces es el Hijo, a veces es el Espíritu Santo y empezó a enredar a los hermanos. ¿Qué hicimos? De inmediato lo frenamos. Y caballero, mire, muy sencillo. Nosotros enseñamos aquí lo que dice la palabra de Dios. Nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y eso no lo vamos a cambiar. Si usted no está de acuerdo con lo que enseñamos aquí, si usted no va a corregir su doctrina, vaya, busque su grupo, busque donde se acomoda, pero aquí no va a ser, y mucho menos con lo que usted está haciendo aquí. Entonces, mire, por eso les digo, hermanos, no es solamente estar atentos al que predica desde el púlpito, hay que estar atentos a las personas que entran encubiertamente, tratando de sembrar cizaña, o sea, falsa doctrina, y que van enredando a las personitas que a veces, porque ustedes saben que en la iglesia hay hermanos que tienen buen conocimiento de la palabra y hermanas, pero también hay hermanitos nuevos, también hay hermanitos que están empezando a conocer, también hay hermanitos que de pronto no han sido muy alimentados con la palabra. Y ese tipo de hermanitos dice que los seducen las almas inconstantes, lo dice la palabra de Dios. Mire también el versículo 16 de Judas, mire lo que dice. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarles provecho. Entonces hay que poner mucho cuidado con todos estos maestros del error. Muchos de ellos lo que van a hacer es esto, vea. ¿Qué es adular? Adular, en otras palabras, voy a ponerlo aquí en términos muy sencillos, es lamberle a otra persona. Es lamberle para sacarle un provecho. Lamberle a una persona para sacarle un provecho. Aquí en términos paisas, pues, es ese que comienza con ese poco de salamerías y de bobadas, como por ejemplo cuando uno está en el trabajo. Cuando uno está en el trabajo y hay uno de los compañeros que no puede ver el patrón porque eso se va y eso le abre la puerta, eso no sabe ni qué hacer, pero cuando está el patrón de frente, ¿cierto? Está adulándolo para sacarle algún tipo de provecho. En la iglesia hay predicadores que pueden hacer eso. Adulan a las personas ¿con qué? Con el mensaje. Entonces él está en una congregación y dice, bueno, aquí hay personas que son inclinadas a esto y a esto, no les voy a tocar ese tema, para no incomodarlos, para no hacerles sentir mal, para que sigan trayendo el diezmo. Entonces los adulan con el mensaje, empiezan a darles mensajes de lo que ellos quieren escuchar y esconden el verdadero sentido de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios debe ser predicada pura, ¿cierto? Como está en la Biblia. Entonces mucho cuidado con eso. Y vamos a terminar en Mateo 24. Vámonos un momentico a Mateo 24. San Mateo, capítulo 24, vamos a mirar desde el versículo 4. Estas ya son palabras directas del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo desde el 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que qué, mirad que nadie os engañe. Tremenda la advertencia del Señor. Y estas palabras siguen siendo vigentes, no solamente para los discípulos cuando la escucharon, mirad que nadie os engañe, siguen siendo vigentes para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor les advirtió sobre el engaño. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a un poquito engañarán, y a muchos engañaré, y a muchos ¿qué? Engañarán. Entonces, hermanos, mire, la palabra del Señor está llena de advertencias. Lo dijo el Señor Jesucristo.
Lo están diciendo los profetas desde el Antiguo Testamento. Lo están diciendo los apóstoles en el Nuevo Testamento. Por todas partes, por toda la Biblia, se nos está advirtiendo mucho cuidado con los engañadores. Y uno a veces se sorprende, mis hermanos, y a uno le da tristeza. A veces hay personas a las que se les dedica muchísimo tiempo. Correcto, mire, mire, también hay que poner cuidado con una cosa, mire. Hay personas que se equivocan porque están ignorando las escrituras. Eso es una cosa. Pero hay otros pero hay otros que son que voluntariamente lo hacen, o sea, que lo hacen con conocimiento. Y esas son dos cosas muy diferentes. Si yo veo que el hermano está equivocado en una postura bíblica y yo puedo corregirlo con la palabra de Dios, eso está muy bien. Eso está muy bien porque cualquiera se puede equivocar. Aquí nadie es infalible, aquí cualquiera se puede equivocar. Pero si esa persona es enseñable y acepta la corrección y vuelve y corrige el asunto, está bien, eso está bien. Pero cuando es una persona que quieres hacer daño, hay que poner mucho cuidado. Y si es del caso de expulsarlo de la iglesia, hay que expulsarlo de la iglesia. Porque la cizaña no se puede tolerar dentro de la iglesia. La cizaña está en el mundo, pero la iglesia no debe tolerar, la cizaña no debe tolerarse dentro de la iglesia, porque daña la iglesia. Exactamente. Dice que entre vosotros se levantarán ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, mis amados hermanos, ya para terminar y para que oremos, quedamos ahí como en la parte de, bueno, la verdad que nos libera, quedamos como en el primer párrafo, ¿cierto? Bueno, ahí quedamos. Le, les animo para que continúen profundizando en la lección, en los textos de la palabra de Dios, y con la ayuda, estamos en el primer enunciado de la verdad que nos libera. Mejor dicho, el punto número 1 no lo hemos tocado, no lo tocamos, pero lo vamos a tocar con la ayuda del Señor. Entonces, pila, mis hermanos, probar los espíritus, confrontar las personas con su testimonio, con la palabra de Dios y ser juiciosos en el estudio propio de la palabra. Eso es muy importante. Correctamente, cada uno, claro que sí. Hermanitos, vamos a orar y gracias por la participación de todos los que han participado. Son muy valiosas sus participaciones también.